Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 20. Doctrina y convenios. Secciones 46 al 48. Lección asignada del 12 al 18 de mayo de 2025. Titulado Buscad diligentemente los mejores dones. Cuando Parley P. Pratt, Oliver Cowdery, Siva Peterson y Peter Whitmer Jr. partieron de Kirtland para continuar predicando el Evangelio, dejaron a más de 100 nuevos miembros de la iglesia que tenían bastante entusiasmo, pero poca experiencia o guía. No tenían manuales de instrucción, reuniones de capacitación de líderes, ni transmisiones de la conferencia general. De hecho, ni siquiera tenían suficientes ejemplares del Libro de Mormón para compartir. Muchos de esos nuevos creyentes se habían sentido atraídos al Evangelio restaurado por las promesas de maravillosas manifestaciones del Espíritu, especialmente las descritas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a muchos les resultaba difícil reconocer las verdaderas manifestaciones del Espíritu. Al ver la confusión, José Smith pidió ayuda en oración. La respuesta del Señor es valiosa en la actualidad. Cuando las personas a menudo niegan o hacen caso omiso de las cosas del Espíritu, Él reafirmó que las manifestaciones espirituales son reales y también aclaró lo que son dones de un amoroso Padre Celestial, que se dan para el beneficio de los que le aman y guardan todos sus mandamientos y de los que procuran hacerlo. Como subtítulo: El Salvador recibe a todos los que quieran adorar en su iglesia. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 46, los versículos del 1 al 7. ¿Cree usted que sus amigos y vecinos se sienten bienvenidos en los servicios de adoración de su barrio? ¿Qué hace usted para que las reuniones de la iglesia sean lugares a los que las personas deseen regresar? Se le pide meditar en estos aspectos, así como en cómo puede usted poner en práctica el consejo del Señor, que se encuentra en los versículos que se leerán a continuación. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 46, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, porque en verdad os digo que estas cosas os fueron declaradas para vuestro provecho e instrucción. Pero a pesar de las cosas que están escritas, siempre se ha concedido a los élderes de mi iglesia desde el principio, y siempre será así, dirigir todas las reuniones conforme los oriente y los guíe el Santo Espíritu. Sin embargo, se os manda nunca desechar a nadie de vuestros servicios públicos, los que se verifican ante el mundo. También se os manda no desechar de vuestras reuniones sacramentales a ninguno que pertenezca a la iglesia. Sin embargo, si alguien ha transgredido, no le permitáis participar, sino hasta que se haya reconciliado. Y además os digo que no desecharéis de vuestros servicios sacramentales a nadie que sinceramente esté buscando el reino. Esto lo digo con respecto a los que no pertenecen a la iglesia. Y además os digo, concerniente a vuestras reuniones de confirmación, que si hubiere algunos que no fueren de la iglesia, que sinceramente estén buscando el reino, no los desecharéis. Mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da liberalmente, y lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. Continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 26, los versículos del 24 al 28,
que dice lo siguiente: Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida, para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. He aquí, ¿acaso exclama Él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí, os digo que no. Antes bien dice, venid a mí, vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel, sin dinero y sin precio. He aquí, ¿ha mandado Él a alguno que salga de las sinagogas o de las casas de adoración? He aquí, os digo que no. ¿Ha mandado Él a alguien que no participe de su salvación? He aquí, os digo que no, sino que la ha dado gratuitamente para todos los hombres, y ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres a que se arrepientan. He aquí, ¿ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad? He aquí, os digo, no, sino que todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro, y a nadie se le prohíbe. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 22 al 23, que dicen lo siguiente: Y he aquí, os reuniréis con frecuencia, y a nadie le prohibiréis estar con vosotros cuando os reunáis, sino, permitidles que se alleguen a vosotros, y no los vedéis, sino que oraréis por ellos, y no los echaréis fuera. Y si sucede que vienen a vosotros a menudo, rogaréis al Padre por ellos en mi nombre. Usted también podría pensar en la ocasión en que asistió por primera vez a los servicios de la iglesia o a los de otro grupo. Medite a continuación. ¿Qué hicieron las personas en aquel entonces para ayudarle a sentirse usted bienvenido? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en Moroni, en el capítulo 6, los versículos del 5 al 9, que dicen lo siguiente: Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Y se reunían con frecuencia para participar del pan y vino, en memoria del Señor Jesús, y se esforzaban estrictamente porque no hubiese iniquidad entre ellos, y a quienes hallaban que habían cometido iniquidad, y eran condenados ante los élderes por 3 testigos de la iglesia, y si no se arrepentían ni confesaban, sus nombres eran borrados, y no eran contados entre el pueblo de Cristo. Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón, con verdadera intención se les perdonaba. Y los de la iglesia dirigían sus reuniones, de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu, y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar o exhortar, orar, suplicar o cantar, así se hacía. También se recomienda escuchar el himno «Cuán grato es cantar loor», el himno número 106 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda ver el video Bienvenidos, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: El Padre Celestial me concede dones espirituales para bendecir a otras personas. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 46, los versículos del 7 al 33. Los primeros santos creían en los dones espirituales, pero necesitaban ayuda para reconocerlos y comprender su propósito. Al estudiar sobre los dones espirituales en los versículos que se leerán en este bloque de lectura, se le pide meditar sobre el propósito para el cual son dados.
A continuación se leerá Doctrina y Convenios, en la sección 46, los versículos del 7 al 33, que dicen lo siguiente. Mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da liberalmente, y lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Porque de cierto os digo, que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Y además, de cierto os digo, quisiera que siempre recordaseis y retuvieseis en vuestras mentes cuáles son esos dones que se dan a la Iglesia, porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos dones, y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. A algunos les es dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien. A algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. Y a otros les es dado creer en las palabras de aquellos, para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Y además, el Espíritu Santo hace saber a algunos las diferencias de administración, conforme a lo que fuere agradable al mismo Señor, según su voluntad, acomodando sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Y además, a algunos les es dado por el Espíritu Santo discernir las diversidades de operaciones, si es que son de Dios, para que las manifestaciones del Espíritu sean dadas a todo hombre para su provecho. Y además, de cierto os digo, que a algunos les es dada por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría, a otros la palabra de conocimiento para que se instruya a todos a ser sabios y a tener conocimiento. Y además, a unos les es dado tener fe para ser sanados, y a otros fe para sanar. Y además, a algunos les es dado obrar milagros, y a otros profetizar, y a otros discernir espíritus. Y además, a algunos les es dado hablar en lenguas, y a otros la interpretación de lenguas. Y todos estos dones vienen de Dios, para el beneficio de los hijos de Dios. Y al obispo de la Iglesia, y a cuantos Dios nombrare, y ordenare para velar por la Iglesia y ser sus élderes, les será concedido discernir todos esos dones, no sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos, y sin embargo no sea de Dios. Y acontecerá que el que pidiere en el Espíritu, recibirá en el Espíritu, para que a algunos les sea concedido tener todos estos dones, para que haya una cabeza, a fin de que todo miembro se beneficie con ello. El que pide en el Espíritu, pide según la voluntad de Dios. Por tanto, es hecho conforme a lo que pide. Y además, os digo que todas las cosas deben hacerse en el nombre de Cristo, cualquier cosa que hagáis en el Espíritu. Y habéis de dar gracias a Dios en el Espíritu por cualquier bendición con que seáis bendecidos. Y debéis practicar la virtud y la santidad delante de mí constantemente. Así sea. Amén. A continuación se releerá un fragmento del versículo 8, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados.
Medite a continuación. ¿Cuál cree usted que sea el propósito para el cual son dados los dones del Espíritu? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted acerca de Dios, que es quien da estos dones? Medite nuevamente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 46, el versículo 26, donde se menciona: y todos estos dones vienen de Dios, para el beneficio de los hijos de Dios. ¿Recuerda usted algunos ejemplos que haya visto de personas que utilizan esos u otros dones espirituales? Si es así, medite a continuación. ¿Cómo fueron de beneficio esos dones para los hijos de Dios? Medite brevemente. Usted también podría intentar reconocer ejemplos de diversos dones espirituales en pasajes de las Escrituras. A continuación se leerá una serie de versículos que presentan ejemplos de diversos dones espirituales en las Escrituras. A continuación se leerá en Primera de Reyes, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 15, que dicen lo siguiente: Jehová se le apareció a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, oh Jehová, Dios mío, tú has hecho a tu siervo rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy muy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Y le agradó al Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has pedido esto, y no has pedido para ti muchos días, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti entendimiento para discernir juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te he dado las cosas que no pediste, tanto riquezas como gloria, de tal manera que entre los reyes no habrá ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Y cuando Salomón despertó, vio que había sido un sueño. Y fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del convenio de Jehová, y ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz, y también hizo banquete a todos sus siervos. A continuación se leerá en el libro de Daniel, en el capítulo 2, los versículos del 26 al 30, que dicen lo siguiente: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación?
Daniel respondió ante el rey y dijo: el misterio que el rey quiere saber, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden declarar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. A ti, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos sobre lo que había de suceder en lo porvenir, y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahora leeremos en el libro de Hechos, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 8, que dicen lo siguiente. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la hora novena. Y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole de la mano derecha le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y saltando, se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahora leeremos en el libro de Elamán, en el capítulo 5, los versículos del 17 al 19, que dicen lo siguiente. Y sucedió que predicaron con gran poder, a tal grado que confundieron a muchos de aquellos disidentes que se habían apartado de los nefitas, de modo que se adelantaron y confesaron sus pecados, y fueron bautizados para arrepentimiento, e inmediatamente volvieron a los nefitas para tratar de repararles los agravios que habían causado. Y acaeció que Nefi y Leí predicaron a los lamanitas con tan gran poder y autoridad, porque se les había dado poder y autoridad para hablar, y también les había sido indicado lo que debían hablar. Por lo tanto, hablaron, para el gran asombro de los lamanitas, hasta convencerlos, a tal grado que 8,000 de los lamanitas que se hallaban en la tierra de Saraemla y sus alrededores fueron bautizados para arrepentimiento, y se convencieron de la iniquidad de las tradiciones de sus padres. Ahora leeremos en el libro de Mormón, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente. Y ahora yo, Mormón, hago una relación de las cosas que he visto y oído, y la llamo el libro de Mormón. Y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí. Tendría yo unos 10 años de edad, y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo. Y me dijo Amarón: veo que eres un niño sensato y presto para observar. Por lo tanto, cuando tengas unos 24 años de edad, quisiera que recordara las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. Y cuando llegues a esa edad, ve a la tierra de Antum, a una colina que se llamará Shim, y allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Y he aquí, tomarás contigo las planchas de Nefi, y las demás las dejarás en el lugar donde se hallan. Y sobre las planchas de Nefi grabarás todas las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. Y yo, Mormón, siendo descendiente de Nefi, y el nombre de mi padre era Mormón, recordé las cosas que Amarón me mandó.
Ahora leeremos en el libro de Éter, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 15, que dicen lo siguiente. Y sucedió que el hermano de Jared, y era 8 el número de los barcos que habían sido preparados, subió al monte que llamaban el monte de Selem, a causa de su extremada altura, y de una roca fundió 16 piedras pequeñas, y eran blancas y diáfanas, como cristal transparente, y las llevó en sus manos a la cima del monte, y nuevamente clamó al Señor diciendo: «Oh Señor, has dicho que hemos de estar rodeados por las olas, y ahora, he aquí, oh Señor, no te enojes con tu siervo a causa de su debilidad delante de ti, porque sabemos que tú eres santo y habitas en los cielos, y que somos indignos delante de ti por causa de la caída. Nuestra naturaleza se ha tornado mala continuamente. No obstante, oh Señor, tú nos has dado el mandamiento de invocarte para que recibamos de ti según nuestros deseos. He aquí, oh Señor, tú nos has castigado por causa de nuestra iniquidad, y nos has echado, y durante estos muchos años hemos estado en el desierto. No obstante, has sido misericordioso para con nosotros. Oh Señor, ten piedad de mí, y aparta tu ira de este tu pueblo, y no permitas que atraviese este furioso abismo en la oscuridad, sino mira estas cosas que he fundido de la roca. Y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder, y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad, y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado para que tengamos luz mientras atravesemos el mar. He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Sabemos que puedes manifestar gran poder que parece pequeño al entendimiento de los hombres. Y sucedió que cuando el hermano de Jared hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor extendió su mano y tocó las piedras una por una con su dedo. Y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared, y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre. Y el hermano de Jared cayó delante del Señor, porque fue herido de temor. Y el Señor vio que el hermano de Jared había caído al suelo, y le dijo el Señor: «Levántate, ¿por qué has caído?» Y dijo al Señor: «Vi el dedo del Señor, y tuve miedo de que me hiriese, porque no sabía que el Señor tuviese carne y sangre». Y el Señor le dijo: «A causa de tu fe, has visto que tomaré sobre mi carne y sangre, y jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes. Porque de no haber sido así, no hubieras podido ver mi dedo. ¿Viste más que esto?» Y él contestó: «No, Señor, muéstrate a mí». Y le dijo el Señor: «¿Creerás las palabras que hablare?» Y él le respondió: «Sí, Señor, sé que hablas la verdad, porque eres un Dios de verdad y no puedes mentir». Y cuando hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor se le mostró y dijo: «Porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída, por tanto, eres traído de nuevo a mi presencia. Por consiguiente, yo me manifiesto a ti. He aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo. Soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida, y la tendrá eternamente. Sí, aun cuantos crean en mi nombre, y llegarán a ser mis hijos y mis hijas. Y nunca me he mostrado al hombre a quien he creado, porque jamás ha creído en mí el hombre como tú lo has hecho. ¿Ves que eres creado a mi propia imagen? Sí, en el principio todos los hombres fueron creados a mi propia imagen». Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 6, los versículos del 10 al 12, que dicen lo siguiente. He aquí, tienes un don, y bendito eres a causa de tu don. Recuerda que es sagrado, y viene de arriba,
y si preguntas conocerás misterios grandes y maravillosos. Por tanto, ejercerás tu don para descubrir misterios, a fin de traer a muchos al conocimiento de la verdad, sí, de convencerlos del error de sus caminos. No des a conocer tu don a nadie, sino a los que son de tu fe. No trates con liviandad las cosas sagradas. Ahora leeremos en Moisés, en el capítulo 7, el versículo 13, donde se menciona: Y tan grande fue la fe de Enoc, que dirigió al pueblo de Dios, y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos. Y él habló la palabra del Señor, y tembló la tierra, y huyeron las montañas, de acuerdo con su mandato. Y los ríos de agua se desviaron de su cauce, y se oyó el rugido de los leones en el desierto. Y todas las naciones temieron en gran manera, por ser tan poderosa la palabra de Enoc, y tan grande el poder de la palabra que Dios le había dado. Su estudio de los dones espirituales podría ayudarle a usted a reflexionar sobre los dones que Dios le ha dado. Medite a continuación. ¿Cómo podría utilizar esos dones usted para bendecir a los hijos de Dios? Medite brevemente. Si usted ya ha recibido su bendición patriarcal, es probable que en ella se señalen dones que se le han dado. Usted podría estudiar el mensaje del elder John C. Pingree Jr. titulado Tengo una obra para ti, ya que este también podría ayudarle a pensar en dones en los que usted no ha pensado hasta el momento. Para hacer este ejercicio, a continuación, estudiaremos el mensaje Tengo una obra para ti, por el elder John C. Pingree Jr. de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017, el cual estudiaremos a continuación. Dios declaró a Moisés: tengo una obra para ti. ¿Algunas veces se han preguntado si nuestro Padre Celestial tiene una obra para ustedes? ¿Hay cosas importantes que lograr para las cuales Él los haya preparado a ustedes específicamente? Testifico que la respuesta es sí. Consideren a Girish Gimir, que nació en Nepal. De adolescente estudió en China, donde un compañero de clase compartió el Evangelio de Jesucristo con él. Después de un tiempo, Girish vino a la Universidad de Brigham Young para cursar estudios de posgrado y conoció a su futura esposa. Se establecieron en el Valle del Agua Salado y adoptaron a 2 niños de Nepal. Años después, cuando más de 1,500 refugiados de campamentos en Nepal fueron trasladados a Utah, Girish se sintió inspirado a ayudar. Con la capacidad de hablar el idioma y un conocimiento de la cultura, Girish sirvió como un intérprete, maestro y mentor. Después de establecerse en la comunidad, algunos refugiados nepaleses mostraron interés en el Evangelio. Se organizó una rama de habla nepalí y posteriormente Girish sirvió como el presidente de la rama. También él fue parte fundamental a la hora de traducir el Libro de Mormón al nepalés. ¿Pueden ver cómo el Padre Celestial preparó a Girish? Hermanos y hermanas, Dios tiene una obra importante para cada uno de nosotros. Dirigiéndose a las hermanas, pero enseñando verdades que se aplican a todos, el presidente Spencer W. Kimball enseñó: en el mundo preterrenal se nos dieron ciertas asignaciones. Aunque no recordemos a esos detalles, ello no altera la gloriosa realidad de que en una oportunidad estuvimos de acuerdo con ese plan. ¡Qué verdad tan ennoblecedora! Nuestro Padre Celestial tiene cosas específicas e importantes para que hagamos ustedes y yo. Estas asignaciones divinas no están reservadas para unos pocos, sino que son para todos, sin importar nuestro sexo, raza, nacionalidad, nivel de ingresos, estatus social o llamamiento en iglesia. Cada uno de nosotros tiene una función importante para cumplir y hacer avanzar la obra de Dios. Algunos dudamos de que el Padre Celestial pueda utilizarnos para hacer contribuciones importantes, pero recuerden, Él siempre ha utilizado a personas comunes para lograr cosas extraordinarias. Somos agentes y el poder está en nosotros para efectuar mucha justicia. El presidente Russell M. Nelson explicó: el Señor tiene más en mente para ustedes de lo que ustedes tienen en mente para hacer para ustedes mismos. Ustedes han sido reservados y preservados para esta época y lugar.
El Señor necesita que cambien el mundo. De modo que, ¿cómo llegamos a comprender y hacer la obra que Dios espera que hagamos? Permítanme compartir 4 principios que ayudarán. Primero, céntrense en los demás. Podemos seguir a Cristo, quien anduvo haciendo el bien. Cuando regresé de mi misión de tiempo completo, extrañaba el propósito diario del que habías disfrutado. Obviamente, necesitaba guardar mis convenios, recibir una educación, establecer una familia y ganarme la vida. Pero me preguntaba si había algo más o incluso algo especial que el Señor quería que yo hiciera. Después de meditarlo por varios meses, leí este versículo. Si quieres, serás el medio para hacer mucho bien en esta generación. El Espíritu me ayudó a comprender que el propósito principal de las asignaciones divinas es bendecir a los demás y hacer mucho bien. Podemos abordar las decisiones importantes de nuestra vida, como qué estudiar, en qué trabajar o dónde vivir, dentro del contexto de ayudar a los demás. Una familia se mudó a una nueva ciudad y en lugar de buscar una casa en un barrio próspero, sintieron la impresión de establecerse en una zona con grandes necesidades sociales y económicas. A través de los años, el Señor ha trabajado por medio de ellos para apoyar a muchas personas y para edificar su barrio y estaca. Un profesional médico tenía una práctica común, pero se sintió guiado a proporcionar atención gratuita un día a la semana para personas que no tenían seguro médico. Gracias a la disposición de este hombre y su esposa de bendecir a los demás, el Señor proporcionó una manera para que ellos apoyaran a cientos de pacientes al mismo tiempo que creaban a su gran familia. Segundo, descubrir y cultivar dones espirituales. El Padre Celestial nos dio estos dones para ayudarnos a determinar, llevar a cabo y disfrutar la obra que Él tiene para nosotros. Algunos de nosotros nos preguntamos, ¿tengo algún don? Y de nuevo la respuesta es sí. A todo hombre y mujer le es dado un don por el Espíritu de Dios para que así todos se beneficien. Varios dones espirituales se documentan en las Escrituras, pero hay muchos más. Algunos ejemplos podrían ser tener compasión, expresar esperanza, llevarse bien con las personas, organizar eficazmente, hablar o escribir de modo persuasivo, enseñar con claridad y trabajar arduamente. ¿Cómo llegamos a conocer nuestros dones? Podemos consultar nuestra bendición patriarcal, preguntar a las personas que mejor nos conocen y reconocen personalmente lo que naturalmente podemos hacer. Más importante aún, podemos preguntarle a Dios. Él sabe cuáles son nuestros dones, ya que fue Él quien nos los dio. A medida que descubrimos nuestros dones, tenemos la responsabilidad de desarrollarlos. Aun Jesucristo no recibió la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Un joven creó ilustraciones para promover valores religiosos. Mi favorita es un retrato del Salvador, una copia del cual está colgada en nuestro hogar. Este hermano desarrolló y utilizó dones artísticos. Por medio de él, el Padre Celestial ha inspirado a otras personas a que mejoren su discipulado. A veces sentimos que no tenemos ningún don que sea particularmente. Un día, una hermana que se sentía desanimada rogó, «Señor, ¿cuál es mi ministerio personal?». Él contestó, estar pendiente de los demás. Era un don espiritual. Desde entonces, ella ha encontrado gozo al estar pendiente de aquellas personas que a menudo están olvidadas. Mientras que algunos de nuestros dones espirituales tal vez no nos hagan prominentes según las normas del mundo, son esenciales para Dios y su obra. Tercero, utilizar la obra, la adversidad. Nuestras pruebas nos ayudan a descubrir la obra que el Padre Celestial tiene para nosotros y a prepararnos para ella. Alma explicó, después de mucha tribulación, el Señor me ha hecho instrumento en sus manos. Igual que el Salvador, cuyo sacrificio expiatorio le permite socorrernos, nosotros podemos usar el conocimiento que adquirimos de las experiencias difíciles para levantar, fortalecer y bendecir a los demás. Después de que un exitoso ejecutivo de recursos humanos fue despedido, leyó su bendición patriarcal y se sintió inspirado a fundar una compañía para ayudar a otros profesionales a encontrar empleo. Incluso me ayudó a mí y a mi familia. El Señor usó esa prueba como un peldaño para bendecir a los demás, mientras que le proporcionó a él una carrera más significativa. Una pareja joven tuvo una bebé que nació muerta. Con corazones rotos para honrar a su hija, decidieron proporcionar terapia y apoyo material a padres que estaban pasando por situaciones parecidas. El Señor ha trabajado por medio de esa pareja. Y cuarto, confiar en Dios. Cuando le preguntamos a Él con fe y verdadera intención, Él nos revela bien nuestras asignaciones divinas. Una vez que las descubrimos, Él nos ayudará a cumplir esas asignaciones. Todas las cosas están presentes a sus ojos, y en el momento adecuado, Él abrirá las puertas que sean necesarias para nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo a fin de que podamos depender de Él para obtener fuerza más allá de nuestras habilidades naturales. Un hermano, preocupado por las decisiones del gobierno local, sintió la impresión de postularse para un cargo público. A pesar del proceso abrumador de hacer campaña, él ejerció la fe. Al final, no ganó,
pero sintió que el Señor le dio guía y fortaleza para abordar temas que eran importantes para la comunidad. Una madre soltera que tiene hijos con discapacidades de desarrollo dudaba de poder satisfacer las necesidades de su familia. Aunque ha sido difícil, ella siente fortaleza por parte del Señor para cumplir su importante misión. Al mismo tiempo que Dios nos ayuda a cumplir con nuestras asignaciones divinas, el adversario intenta distraernos y disuadirnos de tener una vida significativa. El pecado quizás sea quizás una piedra de tropiezo más grande. Nos insensibiliza al Espíritu Santo y restringe el acceso al poder espiritual. Para efectuar la obra que el Padre Celestial tiene para nosotros, debemos esforzarnos por ser puros. ¿Vivimos de tal manera que Dios pueda trabajar por medio de nosotros? Satanás también nos distrae con cosas menos importantes. El Señor advirtió a un líder de los comienzos de la iglesia: tus pensamientos han estado en las cosas de la tierra más que en las que son de mí y en el ministerio al cual has sido llamado. ¿Estamos preocupados con las cosas del mundo que nos distraemos de nuestras asignaciones divinas? Además, Satanás nos desalienta con sentimientos de ineptitud. Sin embargo, podemos confiar en Dios. Él nos ama y desea que tengamos éxito. Él va adelante de nosotros. Él estará con nosotros. No nos dejará. Puede que Satanás también intente convencernos de que nuestra labor no es tan importante como la labor asignada a los demás. Pero cada asignación que venga de Dios es importante y sentiremos satisfacción a medida que nos gloriemos en lo que el Señor nos ha mandado. Al trabajar Dios por medio de nosotros, puede que el adversario nos tiene a atribuirnos el mérito de cualquier logro. No obstante, podemos emular la humildad del Salvador al desviar los elogios personales y glorificar al Padre. Cuando un reportero intentó reconocer a la Madre Teresa por la misión de su vida de ayudar a los pobres, ella respondió: es la obra de Dios. Yo soy como un lápiz en su mano. Él es el que piensa, Él es el que escribe. El lápiz no tiene nada que ver. El lápiz solo tiene que permitir que lo usen. Hermanos y hermanas, invito a cada uno de ustedes y nosotros que nos presentemos a Dios como instrumentos de justicia. Eso significa hacerles saber que queremos ser útiles, buscar su dirección y acceder su fortaleza. Como siempre, podemos acudir a Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto. En la vida preterrenal, el Padre Celestial preguntó: ¿a quién enviaré? Y Jesús respondió: heme aquí. Jesús aceptó su función preordinada como nuestro Salvador y Redentor. Se preparó para ella y la llevó a cabo. Él cumplió la voluntad del Padre y completó sus asignaciones divinas. A medida que seguimos el ejemplo de Cristo y nos sometemos a Dios, testifico que Él también nos utilizará para hacer avanzar su obra y bendecir a los demás. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted desea aprender a desarrollar sus dones espirituales, la analogía que aparece al principio del mensaje del elder Juan Pablo Villar, titulado Ejercitar nuestros músculos espirituales, podría resultarle útil. Para aprender acerca de ello, a continuación, estudiaremos el mensaje Ejercitar nuestros músculos espirituales, por el elder Juan Pablo Villar, de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual estudiaremos a continuación. Estoy agradecido por la bendición de tener un cuerpo físico, el cual es un maravilloso regalo o don de nuestro Padre Celestial. Nuestro cuerpo tiene más de 600 músculos. Muchos de estos músculos requieren ejercicio para estar en condiciones de realizar nuestras actividades diarias. Podríamos dedicar bastante esfuerzo mental para leer y aprender sobre nuestros músculos, pero si pensamos que eso los hará más fuertes, nos sentiremos muy decepcionados. Nuestros músculos crecen cuando los usamos. He llegado a darme cuenta de que los dones espirituales se comportan de la misma manera. Ellos también necesitan ser ejercitados para crecer. El don espiritual de la fe, por ejemplo, no es solamente un sentimiento o un estado de ánimo. Es un principio de acción que frecuentemente aparece en las Escrituras asociado al verbo ejercitar. Al igual que leer o aprender sobre los músculos no es suficiente para desarrollar los músculos, el leer y aprender sobre la fe, sin agregar acción, es insuficiente para desarrollar la fe. Cuando tenía 16 años, mi hermano mayor Iván, quien tenía 22 en ese momento, vino a casa un día y compartió una noticia con la familia.
había decidido bautizarse en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nuestros padres lo miraron un poco incrédulos, y yo recuerdo que no comprendía totalmente lo que estaba pasando. Cerca de un año después, nos dio noticias aún más sorprendentes. Él había decidido servir en una misión para la iglesia, lo que significaba que no lo veríamos por 2 años. Recuerdo que mis padres no estaban muy entusiasmados con la noticia. Sin embargo, vi en él una firme determinación que aumentó mi admiración por él y por la decisión que había tomado. Meses después, mientras Iván servía su misión, tuve la oportunidad de planear unas vacaciones con compañeros de la escuela secundaria. Queríamos celebrar el fin de nuestra etapa como estudiantes secundarios, por lo que pasaríamos unos días en la playa. Le escribí a mi hermano misionero contándole de mis planes para ese verano. En su respuesta escribió que la ciudad donde él estaba sirviendo quedaba en el camino hacia mi destino. Decidí que sería una muy buena idea hacer una parada para visitarlo. No fue sino hasta mucho después que me enteré que se espera que los misioneros no sean visitados por sus familias. Hice todos los preparativos para esa visita. Recuerdo ir viajando en el bus y pensando lo bien que Iván y yo lo pasaríamos en ese hermoso día de sol. Primero desayunaríamos, luego conversaríamos, entonces jugaríamos en la arena y tomaríamos sol. ¡Qué increíble día tendríamos! Cuando el bus llegó al terminal, vi a Iván junto a otro joven, los dos en camisa blanca y corbata. Bajé del bus, nos abrazamos y me presentó a su compañero. Sin perder un minuto más, le conté a mi hermano sobre mis planes para el día, pero nada sabía de los planes que Iván tenía para mí. Él me miró y sonrió y dijo: «Por supuesto. Sin embargo, tenemos algunas cosas que hacer primero. ¿Nos acompañarías?» Accedí, pensando que tendríamos suficiente tiempo para ir a la playa después de todo. Ese día, por más de 10 horas, caminé por las calles de esa ciudad con mi hermano y su compañero. Sonreí a la gente todo el día. Saludé a personas que nunca había visto en mi vida. Hablamos con todos quienes se nos cruzaban. Tocamos las puertas de personas que no conocíamos y visitamos a quienes mi hermano y su compañero estaban enseñando. Durante una de esas visitas, mi hermano y su compañero estaban enseñando acerca de Jesucristo y del plan de salvación. Repentinamente, Iván hizo una pausa y me miró. Para mi sorpresa, él cortésmente me pidió compartir mi opinión acerca de lo que se estaba enseñando. La habitación enmudeció. Todos los ojos estaban mirándome. Con alguna dificultad, finalmente encontré las palabras y compartí mis sentimientos sobre el Salvador. No supe si lo que compartí estuvo bien o mal. Mi hermano nunca me corrigió. Al contrario, me dio las gracias por compartir mis pensamientos y sentimientos. Durante esas horas que estuvimos juntos, mi hermano y su compañero no emplearon ni un minuto para enseñarme una lección solo a mí. Aún así, adquirí más conocimiento que en todas mis conversaciones previas con él. Fui testigo de cómo los semblantes de las personas cambiaban a medida que recibían luz en su vida. Vi cómo algunos de ellos hallaban esperanza en los mensajes y aprendí cómo servir a los demás y olvidarme de mí y mis propios deseos. Estaba haciendo lo que el Salvador enseñó. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta que ese día mi fe creció porque mi hermano me dio la oportunidad de ponerla en acción. La ejercité a medida que leímos las Escrituras. Buscábamos a quienes enseñar, compartíamos el testimonio, servíamos a otros y así sucesivamente. Ese día no tomamos sol, pero mi corazón recibió luz desde los cielos. No vi un solo grano de arena.
pero sentí mi fe crecer como un pequeño grano de mostaza. No fui un turista ese día de verano, pero gané experiencias maravillosas y sin darme cuenta, fui un misionero, sin siquiera ser miembro de la iglesia. Gracias a la restauración del Evangelio, podemos llegar a entender cómo nuestro Padre Celestial nos ayuda a desarrollar los dones espirituales. Es más probable que nos dé oportunidades para desarrollar esos dones en vez de que se nos concedan sin que tengamos que hacer un esfuerzo físico y espiritual. Si estamos en sintonía con su espíritu, aprenderemos a identificar esas oportunidades y luego actuar sobre ellas. Si buscamos más paciencia, nos encontraremos con la necesidad de practicarla mientras esperamos por una respuesta. Si necesitamos desarrollar más amor por nuestro prójimo, podemos fomentarlo cuando nos sentamos junto a una cara nueva en la capilla. Con la fe es similar. Cuando a nuestras mentes vengan dudas, será requerido confiar en las promesas del Señor para poder seguir adelante. De esta manera, ejercitamos nuestros músculos espirituales y los desarrollamos para que sean una fuente de fortaleza en nuestra vida. Probablemente no será fácil en un comienzo. Incluso puede llegar a ser un gran desafío. Las palabras del Señor por medio de Moroni se aplican a nosotros hoy. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen o ejercen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Estoy agradecido por mi hermano Iván, quien no solo compartió el Evangelio conmigo, sino que indirectamente también me invitó a vivirlo y reconocer mis debilidades. Él me ayudó a aceptar la invitación del Maestro, ven, sígueme, a caminar como el Salvador caminó, buscar como el Salvador buscó y amar como el Salvador nos ama. Meses después, luego de mi experiencia misional, decidí bautizarme y servir mi propia misión. Aceptemos la invitación del presidente Russell M. Nelson y con verdadera intención vayamos al Salvador, identificando esos músculos que necesitan más actividad espiritual y empecemos a ejercitarlos. Esta es más una carrera de larga distancia que una carrera de 100 metros planos. Así que no olvidemos esas pequeñas pero constantes actividades que fortalecerán esos importantes músculos espirituales. Si deseamos aumentar nuestra fe, entonces hagamos cosas que requieren fe. Doy mi testimonio de que somos hijos de un Padre Celestial amoroso. Su Hijo, Jesucristo, nos ama. Vino a esta tierra a mostrarnos el camino y luego, voluntariamente, dio su vida para darnos esperanza. El Salvador nos invita a seguir su ejemplo perfecto, a ejercitar nuestra fe en Él y su expiación, y a expandir todos nuestros dones espirituales con los que nos ha bendecido. Él es el camino. Es mi testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, medite a continuación. ¿Qué ejercicios podrían ayudarle a usted a desarrollar sus dones espirituales? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema Espíritu Santo, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Espíritu Santo, un mensajero y testigo de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. ¿Recuerda usted algún momento en el que supo que el Padre Celestial estaba al tanto de usted, o en el que sintió gratitud por la expiación de Jesucristo? Tal vez recuerde alguna ocasión
en la que escuchó al profeta viviente y supo que lo que él estaba enseñando era verdad. O tal vez recuerde haber estado leyendo las Escrituras y que le sobreviniera un sentimiento muy fuerte. Tal vez haya reconocido una impresión que le llevó a evitar algo peligroso, o sintió paz o consuelo durante una época difícil. Todas estas son manifestaciones del Espíritu Santo. Dios tiende la mano a sus hijos y se comunica con ellos por medio de la influencia y el poder del Espíritu Santo. Se recibe el don del Espíritu Santo cuando se es bautizado como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su amoroso Padre Celestial hace posible que usted disfrute de su amor, guía y dirección, y a veces de su corrección, por medio de su mensajero, es decir, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Es un personaje de espíritu, sin cuerpo de carne y huesos. El Espíritu Santo posee las características de un ser divino y a menudo se le llama el Espíritu. Todos los hijos de Dios pueden experimentar el poder del Espíritu Santo. Quienes se bautizan reciben el don del Espíritu Santo o la promesa de que el Espíritu Santo puede estar siempre con nosotros. Sección 1. El Espíritu Santo puede llegar a ser una bendición de incalculable valor para usted. Cuanto más aprenda acerca del Espíritu Santo, más deseará recibir y experimentar sus manifestaciones. Los nefitas que se encontraban en el templo de abundancia tenían un deseo sincero de recibir el Espíritu Santo. Hay pasos que puede dar usted para aumentar su deseo de sentir el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu del Señor. Debido a que el Espíritu Santo se envía para testificar de Dios, el Padre, y de Jesucristo, y para inspirarlo a seguirlos, es una bendición de valor incalculable. Sección 2. El Espíritu Santo le ayudará a conocer la verdad de todas las cosas. Dios desea que todos sus hijos aprendan la verdad acerca de su plan para la felicidad y salvación de ellos. El presidente Russell M. Nelson advirtió en contra de los esfuerzos del adversario por desdibujar la línea entre lo que es verdad y lo que no lo es. Él dijo: irónicamente, el torrente de información que tenemos al alcance de la mano hace que sea cada vez más difícil determinar lo que es verdad. Esto lo dijo en su mensaje, ¿Cuál es la verdad?, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022. Dios desea que usted comprenda claramente la verdad y cómo ella puede ayudarle a encontrar gozo y prepararse para la vida eterna. El Espíritu Santo es el mensajero del Señor para enseñarle y testificarle de la verdad. El profeta Moroni enseñó: por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Así lo declaró en Moroni, en el capítulo 10, el versículo 5. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: El Señor desea que su iglesia lleve una historia. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 47. El llamamiento de John Whitmer de llevar una historia de la iglesia significó la continuación de una larga tradición de historiadores entre el pueblo de Dios. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que llevar una historia sea tan importante para el Señor? Se le invita a meditar al respecto mientras se lee la sección 47 de Doctrina y Convenios. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 47.
He aquí, me es prudente que mi siervo John escriba y lleve una historia sistemática, y que colabore contigo, mi siervo José, transcribiendo todas las cosas que te serán impartidas hasta que se le llame a otros deberes. Además, de cierto te digo que también puede alzar su voz en las asambleas cuando sea oportuno. Y además, te digo que le será designado llevar continuamente el registro y la historia de la Iglesia, porque he llamado a Oliver Cowdery a otro cargo. Por tanto, si es fiel, le será dado por el Consolador el escribir estas cosas. Así sea. Amén. A continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 29, los versículos del 11 al 12, que dicen lo siguiente. Porque mando a todos los hombres, tanto en el este como en el oeste, o en el norte, así como en el sur, y en las islas del mar, que escriban las palabras que yo les hable. Porque de los libros que se escriban, juzgaré yo al mundo. Cada cual según sus obras, conforme a lo que esté escrito. Porque he aquí, hablaré a los judíos, y lo escribirán. Y hablaré también a los nefitas, y estos lo escribirán. Y también hablaré a las otras tribus de la casa de Israel, que he conducido lejos, y lo escribirán. Y también hablaré a todas las naciones de la tierra, y ellas lo escribirán. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 6, el versículo 5, donde se menciona. Y se llevaba un libro de memorias, en el cual se escribía en el lenguaje de Adán, porque a cuantos invocaban a Dios les era concedido escribir por el espíritu de inspiración. Ahora leeremos en el libro de Abraham, en el capítulo 1, los versículos 28 y 31, que dicen lo siguiente. Pero de aquí en adelante procuraré delinear la cronología que se remonta desde mí hasta el principio de la creación, porque han llegado a mis manos los anales que tengo hasta el día de hoy. Pero el Señor mi Dios preservó en mis propias manos los anales de los padres, sí, los patriarcas, concernientes al derecho del sacerdocio. Por tanto, he guardado hasta el día de hoy el conocimiento del principio de la creación, y también de los planetas, y de las estrellas, tal como se dio a conocer a los patriarcas. Y trataré de escribir algunas de estas cosas en este relato, para el beneficio de mi posteridad, que vendrá después de mí. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que el Señor desea que registre usted sobre su propia vida? Medite brevemente. En Family Search, usted puede registrar recuerdos y experiencias de su vida y de la vida de sus antepasados. Para obtener más información, puede visitar el sitio www.familysearch.org. También se recomienda estudiar el mensaje "Oh, recordad, recordad", por el presidente Henry B. Eyre, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2007, el cual estudiaremos a continuación. Estoy muy agradecido por el coro y la transmisión de televisión que habla acerca de El Salvador, y vi que una de las canciones fue escrita por el Elder Faust, y al sentarme aquí al lado del hermano Newell, le hablé al oído y le pregunté cómo están sus hijos, y él me dijo cuando el hermano Faust se sentaba en esa silla era lo que me preguntaba siempre, y yo no estoy sorprendido de saber eso porque el Elder Faust siempre fue un ejemplo perfecto de la vida de Jesucristo y de lo que se habló hoy en las palabras de inspiración.
Yo siempre decía que cuando creciera quería ser como el Elder Faust y posiblemente todavía tenga tiempo. Cuando nuestros hijos eran muy pequeños, comencé a apuntar algunas cosas que ocurrían diariamente. Les voy a contar cómo comencé. Una noche llegué a casa tarde después de cumplir con una asignación de la iglesia. Ya estaba oscuro y mi suegro, que vivía cerca, me sorprendió cuando yo me dirigía a la puerta de mi casa. Él cargaba unos caños sobre el hombro, caminaba deprisa y llevaba puesta la ropa de trabajo. Yo sabía que había estado instalando un sistema para bombear agua desde el río hasta nuestra propiedad. Se sonrió, habló suavemente y después desapareció rápidamente en la oscuridad para continuar su trabajo. Avancé hacia la casa pensando en lo que hacía por nosotros y al llegar a la puerta escuché mentalmente, en mi mente y no en mi voz, estas palabras: no te doy estas experiencias solo para ti, escríbelas. Entré a casa, pero no me acosté, aunque estaba cansado. Saqué unas hojas de papel y empecé a escribir, y al hacerlo comprendí el mensaje que había escuchado. Yo debía registrar para que mis hijos leyeran en el futuro cómo yo había visto la mano de Dios bendecir a nuestra familia. El abuelo no tenía que hacer lo que hacía por nosotros. Podría haberle pedido a alguien más que lo hiciera o simplemente no hacerlo, pero servía a su familia tal como los discípulos comprometidos de Jesucristo siempre lo hacen. Yo sabía que eso era verdad, así que lo escribí para que mis hijos lo recordaran algún día cuando lo necesitaran. Por años escribí diariamente algunas líneas. Nunca dejé pasar un día, por más cansado que estuviera o cuán temprano tuviera que levantarme al otro día. Antes de escribir meditaba: ¿he visto hoy la mano de Dios bendecirnos a nosotros, a nuestros hijos o a nuestra familia? Al seguir haciéndolo, algo comenzó a suceder. Al repasar mentalmente el día, me percataba de lo que Dios había hecho por alguno de nosotros y que yo no lo había reconocido en los momentos del día en que estaba tan ocupado. Cuando eso ocurría, y pasaba muy a menudo, comprendí que el tratar de recordar había permitido que Dios me mostrara lo que Él había hecho. En mi corazón comenzó a crecer algo más que la gratitud. Creció también el testimonio. Tuve una creciente certeza de que nuestro Padre Celestial escucha y contesta nuestras oraciones. Sentí más gratitud por el sosiego y el refinamiento que son productos de la expiación del Salvador, y llegué a sentir más confianza en que el Espíritu Santo puede hacernos recordar todas las cosas, aun las que no hayamos notado cuando ocurrieron. Los años han pasado y mis niños ya son hombres. Algunas veces uno de ellos me sorprende al decir: papá, leí en mi copia del diario acerca del día en que... Y luego me relata que la lectura de lo que ocurrió hace mucho y cómo le ayudó a reconocer lo que Dios había hecho en su día. Mi punto es instarles a buscar formas de reconocer y recordar la bondad de Dios, porque eso edificará nuestro testimonio. Tal vez no lleven un diario ni compartan sus registros con las personas a las que aman y sirven, pero ustedes y ellos serán bendecidos al recordar lo que el Señor ha hecho. Tal vez recuerden la canción que cantamos: bendiciones cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. No será fácil recordar. Al vivir como lo hacemos, con un velo sobre los ojos, no recordamos cómo era vivir con nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo en el mundo preterrenal. Tampoco logramos apreciar solo con el razonamiento ni con los ojos naturales la mano de Dios en nuestra vida. Para eso se requiere el Espíritu Santo. Y no es fácil ser merecedor de su compañía en un mundo inicuo. Por eso, el olvidarse de Dios ha sido un problema tan constante entre sus hijos desde los comienzos del mundo. Piensen en la época de Moisés, cuando Dios mandó maná y de maneras milagrosas y visibles guió y protegió a sus hijos. Y sin embargo, el profeta advirtió a los que habían sido tan bendecidos:
tal como siempre lo han hecho los profetas y siempre lo harán. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y el desafío de recordar siempre ha sido más difícil para los que han recibido bendiciones abundantemente. Los que son fieles a Dios son protegidos y prosperan por servir a Dios y guardar sus mandamientos. No obstante, a esas bendiciones le acompaña la tentación de olvidar su origen, y es fácil comenzar a sentir que no las otorgó un Dios amoroso del cual dependemos, sino de nuestro propio poder. Los profetas han repetido una y otra vez este lamento. Y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor, en su grande e infinita bondad, bendice y hace prosperar a aquellos que ponen en Él su confianza. Sí, podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro, en plata y en toda clase de objetos preciosos de todo género y arte, preservando sus vidas y librándolos de las manos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren guerras. Sí, y en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo. Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al Santo. Sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Y el profeta continúa. Sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo, sí, cuán prestos están para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad, y cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios y en dar oído a sus consejos, sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. Lamentablemente, la prosperidad no es la única razón por la que la gente se olvida de Dios. También puede ser difícil recordarle cuando nos va mal, cuando luchamos con la pobreza extrema, cuando nuestros enemigos prevalecen en nuestra contra y cuando no sana la enfermedad. El enemigo de nuestra alma puede enviar su perverso mensaje de que Dios no existe, o si existe, que no le importamos. Entonces es difícil que el Espíritu Santo nos haga recordar toda la vida llena de bendiciones. Hay un remedio sencillo para el terrible mal del olvido de Dios, de sus bendiciones y de sus mensajes. Jesucristo se lo prometió a sus discípulos cuando estaba a punto de ser crucificado, resucitado y apartado de ellos para ascender en su gloria a su Padre. A ellos les preocupaba saber cómo podrían perseverar cuando Él ya no estuviese con ellos. Esta es la promesa que se cumplió para ellos entonces y se puede cumplir para todos nosotros ahora. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La clave para lograr este tipo de memoria que produce y mantiene el testimonio es recibir el Espíritu Santo como compañero. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y es quien ayuda a los que servimos a reconocer lo que Dios ha hecho por ellos. Nuestro Padre Celestial nos ha dado un modelo sencillo para recibir el Espíritu Santo, no una sola vez, sino continuamente, en medio del tumulto de la vida diaria, modelo que se repite en la oración sacramental. Prometemos que siempre recordaremos al Salvador, que tomamos su nombre sobre nosotros y que guardaremos sus mandamientos. Y se nos promete que su Espíritu estará con nosotros. Esas promesas surten su efecto de manera conjunta y maravillosa para fortalecer nuestro testimonio. Y por medio de la expiación y al cumplir con nuestra parte de la promesa, cambiar nuestra naturaleza con el pasar del tiempo. El Espíritu Santo es quien testifica que Jesucristo es el Hijo amado de un Padre Celestial que nos ama y que desea que vivamos eternamente con Él como familias. Incluso con los indicios de este testimonio sentimos el deseo de servirle y guardar sus mandamientos, y cuando persistimos en hacerlo,
recibimos los dones del Espíritu Santo para brindarnos poder en nuestro servicio. Entonces, vislumbramos más claramente la mano de Dios, tanto que con el tiempo no solo lo recordamos, sino que llegamos a amarle y mediante el poder de la expiación a ser más semejantes a Él. Quizás se pregunten, pero ¿cómo comienza este proceso en una persona que no sabe nada de Dios y afirma no recordar ninguna experiencia espiritual? Todos han tenido experiencias espirituales que tal vez no hayan reconocido. Todos, al entrar en el mundo, reciben el Espíritu de Cristo. Cómo trabaja ese Espíritu está descrito en el Libro de Mormón, que dice: pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo y a no creer en Cristo y a negarlo y a no servir a Dios, entonces sabréis que es con un conocimiento perfecto que es del diablo, porque de ese modo obra el diablo, porque él no persuade a ningún hombre a hacer lo bueno, no, ni a uno solo, ni los hacen sus ángeles, ni los que a él se sujetan. Por tanto, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemente en la luz de Cristo para que podáis discernir el bien del mal, y si os aferráis a todo lo bueno y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo, aún antes de recibir el derecho de los dones del Espíritu Santo, cuando son confirmados miembros de la Iglesia, incluso antes de que el Espíritu Santo les confirme la verdad antes del bautismo. Las personas tienen experiencias espirituales. El Espíritu de Cristo, desde su niñez, ya les ha invitado a hacer el bien y les ha advertido contra el mal. Tienen recuerdos de esas experiencias, aunque no hayan reconocido su origen. Ese recuerdo regresará cuando escuchen la palabra de Dios. Recordarán el sentimiento de gozo o de pesar cuando se les enseñe las verdades del Evangelio. Entonces, ablandarán su corazón para permitir que el Espíritu Santo les testifique. Eso les llevará a guardar los mandamientos y a querer tomar sobre sí el nombre del Salvador. Y al escuchar la palabra, recibir en confirmación y en las aguas del bautismo las palabras que dice: recibe. Yo testifico, hermano, que los sentimientos cálidos que han tenido al escuchar la verdad que se ha declarado en esta conferencia provienen del Espíritu Santo. El Salvador, quien prometió que vendría el Espíritu Santo, es el Hijo amado y glorificado de nuestro Padre Celestial. Esta noche y mañana por la noche ruego que oren, mediten y pregunten: ¿me envió Dios algún mensaje a mí? Yo lo haré, y después encontraré la manera de preservar ese recuerdo para el día en que yo y mis seres amados necesitemos recordar cuánto nos ama Dios y cuánto lo necesitamos. Testifico que Él nos ama y nos bendice más de lo que muchos hemos reconocido. Sé que es verdad y siento gozo al recordarle. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un subtítulo: El Espíritu Santo puede guiarme mientras cumplo mi llamamiento. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 47. Quizás usted se sienta de forma semejante como se sentía John Whitmer cuando quería una confirmación de que su llamamiento venía de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a John Whitmer y a usted mismo en esta sección 47 de Doctrina y Convenios para inspirar confianza en el cumplimiento de los llamamientos que Él les da? Para hacer este ejercicio, a continuación, estudiaremos Doctrina y Convenios, sección 47, la cual se leerá a continuación. He aquí, me es prudente que mi siervo John escriba
y lleve una historia sistemática, y que colabore contigo, mi siervo José, transcribiendo todas las cosas que te serán impartidas hasta que se le llame a otros deberes. Además, de cierto te digo que también puede alzar su voz en las asambleas cuando sea oportuno. Y además, te digo que le será designado llevar continuamente el registro y la historia de la Iglesia, porque he llamado a Oliver Cowdery a otro cargo. Por tanto, si es fiel, le será dado por el Consolador el escribir estas cosas. Así sea. Amén. Ahora medite. ¿Qué le dijo el Señor a John Whitmer y a usted en esta sección para inspirar confianza en el cumplimiento de los llamamientos que Él da? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 20. Doctrina y Convenios, secciones 46 al 48. Lección asignada del 12 al 18 de mayo de 2025, titulado Buscad diligentemente los mejores dones.